¿Cómo no enfadarse ni preocuparse por nadie nunca más? Sé sincero, ¿cuántas veces te has enfadado con alguien durante la última semana? Quizás con un compañero de trabajo que dijo algo desagradable, con un ser querido que no cumplió tus expectativas, o incluso con un transeúnte cualquiera cuyo comportamiento te pareció grosero. Y ahora la pregunta, ¿qué has conseguido al final con ese enfado? ¿Ha cambiado la situación? ¿Te ha hecho más fuerte, más libre, más sabio? ¿O al contrario, te ha quitado fuerzas, tranquilidad y claridad mental? La respuesta es obvia. La ira nunca aporta nada bueno, solo destruye por dentro a quien la siente. El estoicismo enseña que nadie ni nada puede privarte de tu paz interior si tú mismo no cedes ese poder. La filosofía del estoicismo no consiste en alejarse del mundo o renunciar a las emociones. Se trata de aprender a controlarte a ti mismo para que ninguna persona, ninguna palabra, ninguna circunstancia pueda destruir tu equilibrio. Cuando dejas de enfadarte y preocuparte por los demás, sientes por primera vez la verdadera libertad. Piénsalo. Cuando te enfadas, entregas el poder sobre tu alma a manos ajenas. Es como si dijeras, aquí tienes la llave de mi tranquilidad. Tómala y controla mi estado cuando te apetezca. Y eso es esclavitud. Las acciones de los demás te convierten en una marioneta. Una sola mirada y ya estás irritado. Una sola palabra y tu día se ha arruinado. Pero ¿por qué permites que esto suceda? ¿Acaso tu vida debe depender de lo que otra persona haya dicho o hecho? La filosofía estoica responde con firmeza, no. Una persona que ha dejado de enfadarse y preocuparse por el comportamiento de los demás se vuelve inquebrantable. Su mundo interior es como una fortaleza en la que es imposible entrar sin su consentimiento. Imagina ese poder. Alguien te grita, pero dentro de ti hay silencio. Alguien intenta humillarte, pero tu mente permanece tranquila. El mundo a tu alrededor puede derrumbarse, pero tú sigues manteniendo la claridad y la dignidad. No es frialdad ni indiferencia, es sabiduría, la capacidad de distinguir lo que está bajo tu control de lo que nunca lo estará. Los filósofos estoicos decían, hay cosas que controlamos y hay otras que quedan para siempre fuera de nuestro control. No tenemos poder sobre las palabras, los pensamientos y las acciones de los demás. No podemos obligar a los demás a ser justos, honestos o buenos, pero tenemos pleno control sobre nuestra percepción, sobre los sentimientos y pensamientos que dejamos entrar en nuestro interior. Y si elegimos la calma en lugar de la ira, la claridad en lugar de la ansiedad, vencemos. La ira y la inquietud son como un veneno. Cuando guardas rencor, no destruye a quien va dirigido, sino a quien lo alberga. Es un envenenamiento lento. Repites la situación una y otra vez en tu cabeza, te justificas, culpas a los demás y no te das cuenta de que estás desperdiciando tu vida en algo que no tiene ningún valor. El estoicismo es el antídoto contra este veneno. Le dice, mira las cosas tal y como son, separa lo externo de lo interno y elige lo que te pertenece. Piensa en una persona que vive sin rencor. Su rostro es tranquilo, su discurso es equilibrado, sus acciones no dependen de la opinión ajena. Es como si caminara por una calle ruidosa, pero el ruido no le afectara. La gente a su alrededor puede discutir, acusar, enfadarse, pero él permanece en el centro de su mundo interior. ¿No es eso el verdadero poder? ¿No es esa la libertad a la que vale la pena aspirar? La sabiduría del estoicismo radica en que la tranquilidad no significa debilidad. Al contrario, solo una persona fuerte es capaz de no ceder al enojo. La persona débil explota, reacciona instantáneamente, pierde el control. El fuerte hace una pausa, elige su reacción y sigue siendo dueño de la situación. Y es precisamente esta capacidad, la de mantener el orden interior en medio del caos, lo que distingue a quien realmente ha comprendido la filosofía de la vida. Piensa en cómo cambiaría tu vida si dejaras de enfadarte y preocuparte por los demás. ¿Cuánta energía se liberaría para lo que realmente importa? ¿Cuánta energía volvería a tus manos?
En lugar de consumirte en emociones inútiles, podrías centrar tu atención en el desarrollo, en la sabiduría, en el camino que te hace mejor. Y ahí está el secreto principal. Quien no se consume en la ira, recibe como regalo la claridad, la fuerza y la libertad interior. Parte 1. Date cuenta de que la reacción es tu elección desde la infancia. Nos parece que las emociones surgen por sí solas. Alguien dijo una palabra dura y nos ofendimos. Alguien actuó injustamente y nos enfadamos. Pero la filosofía estoica da un giro a esta idea. Las emociones no nos vienen impuestas desde fuera, sino que nacen dentro de nosotros como resultado de nuestras decisiones. Sí, a primera vista esto es difícil de aceptar. Parece como si fuéramos víctimas de las circunstancias, como si el mundo nos empujara en diferentes direcciones y solo nos quedara reaccionar. Pero la verdad es más profunda. La reacción siempre nos pertenece. Es nuestro acto interno de voluntad, nuestra elección, que nadie puede quitarnos. Los estoicos enseñaban que hay un espacio entre el acontecimiento y tu reacción. Y es precisamente en ese espacio donde se esconde tu libertad. Supongamos que alguien te empuja en la calle. Puedes enfadarte, gritar, responder con agresividad, pero también puedes sonreír, dar un paso al lado y seguir adelante. La circunstancia externa es la misma, pero tu reacción puede ser opuesta. Y ahí está la diferencia entre ser esclavo de las emociones y ser dueño de uno mismo. El esclavo sigue automáticamente la irritación. El dueño elige cuál será su respuesta interna. Piensa en un río tranquilo. Se lanza una piedra al agua y se forman círculos, pero al cabo de un minuto, la superficie vuelve a quedar lisa. Ahora imagina un estanque lleno de basura y suciedad. Se lanza una piedra y el agua estalla. Las salpicaduras vuelan en todas direcciones y el lodo se levanta del fondo. ¿Qué se acerca más a tu alma? ¿El agua clara y limpia o el caos burbujeante? El estoicismo dice: tú decides cómo será tu fuente interna. La filosofía de la vida se vuelve clara cuando comprendemos que nadie puede hacernos enojar o preocuparnos sin nuestro consentimiento. Las palabras de los demás son solo sonidos. Las acciones de los demás son solo movimientos. Pero somos nosotros quienes les damos sentido, quienes les inyectamos veneno o, por el contrario, quienes pasamos de largo, manteniendo la calma. Esto no significa que debas soportar la injusticia o callar cuando se violan tus límites. No. Significa que tienes derecho a elegir cómo responder a lo que sucede. Puedes responder con dignidad y sabiduría sin destruirte por dentro. Muchas personas viven toda su vida como si estuvieran controladas por hilos invisibles. Una sola mirada y su estado de ánimo se estropea. Una sola palabra y toda su fuerza interior desaparece. ¿Pero por qué? Porque no se han dado cuenta de que la reacción es su elección personal. El estoicismo nos devuelve esa fuerza. Nos enseña que tus pensamientos, tus sentimientos, tus decisiones son tu territorio. Nadie puede entrar allí sin tu consentimiento. Y si has permitido que las acciones de los demás destruyan tu paz, significa que tú mismo les has abierto la puerta. Pero del mismo modo, tienes la posibilidad de mantener la puerta cerrada. Recuerda, cada vez que te enfadas, entregas parte de tu vida al vacío. Dedicas tiempo y energía a algo que no tiene importancia. ¿No sería más sensato detenerse y decirse a uno mismo: elijo la tranquilidad, elijo ser más fuerte que las circunstancias, elijo la filosofía que me convierte en dueño de mí mismo? En eso consiste la verdadera libertad, en la capacidad de no seguir una reacción automática, sino de determinar conscientemente tu respuesta interior. Parte 2. Deja de esperar justicia de los demás, Daim. No es así como funcionamos. Nos parece que las personas deben comportarse de manera honesta, justa y digna. Esperamos que nuestros amigos sean siempre leales, que nuestros compañeros de trabajo sean respetuosos y que nuestros seres queridos sean atentos. Pero el mundo rompe estas expectativas una y otra vez.
Las personas engañan, gritan, traicionan y pasan indiferentes ante nuestros sentimientos. Y nosotros reaccionamos con ira, resentimiento y desesperación. Pero déjame preguntarte, ¿quién te prometió justicia? ¿Dónde está escrito que el mundo debe adaptarse a tus ideas? La respuesta es sencilla, en ninguna parte. Es solo una ilusión en la que nos metemos nosotros mismos. La filosofía del estoicismo enseña que esperar justicia de los demás es como exigir que el océano esté siempre en calma. Puedes soñar con ello, pero las olas seguirán levantándose, las tormentas seguirán llegando y los vendavales seguirán arrasando las costas. Lo mismo ocurre con las personas. No actúan como nosotros queremos, sino como les permiten su carácter, sus miedos y sus debilidades. Y si seguimos creando expectativas dentro de nosotros mismos, cada vez estaremos condenados a la decepción. Recuerda cuántas veces te has dicho a ti mismo, yo nunca haría eso. Medimos a los demás con nuestro propio rasero, olvidando que cada persona sigue su propio camino. Algunos viven por el beneficio, otros por el poder, otros por el miedo al rechazo. Puedes enfadarte infinitamente porque no son como tú, pero ¿eso los cambiará? El estoicismo responde con firmeza, no. Lo único que puedes cambiar es a ti mismo. Esperar justicia significa condenarte voluntariamente al sufrimiento. Te conviertes en prisionero de las acciones ajenas, como un recluso que espera la clemencia de su carcelero. Pero el verdadero poder está en otra cosa, dejar de esperar. Aceptar que las personas cometerán errores, traicionarán, engañarán, dirán cosas que te desagradan. Aceptarlo significa dejar de sorprenderse. Y al dejar de sorprenderte, dejas de enfadarte, porque ya no te pilla por sorpresa lo que hace tiempo que debería haberte resultado obvio. El mundo no es justo, y las personas no están obligadas a cumplir tus expectativas. Piensa, ¿cuánto dolor se genera solo por el hecho de que construimos ilusiones? Esperamos honestidad y recibimos mentiras. Esperamos gratitud y nos encontramos con indiferencia. Esperamos respeto y nos encontramos con desprecio. Pero en el fondo sabemos que todo esto es posible. Y precisamente porque no estamos dispuestos a aceptar la realidad, sufrimos una y otra vez. El estoicismo ofrece un remedio. Deja de exigir a los demás lo que no pueden dar. Una persona sabia acepta a los demás tal y como son. No se enfada con la lluvia por mojarla, ni culpa al fuego por quemar. Entiende la naturaleza de las cosas y por eso permanece tranquila. Lo mismo ocurre con las personas. Si sabes que alguien es envidioso, no esperes de él un apoyo sincero. Si sabes que una persona es codiciosa, no esperes generosidad de ella. Si sabes que una persona es débil, no esperes fuerza de ella. Cuando ves el mundo sin ilusiones, deja de herirte. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de esperar justicia. Te liberarías de la tensión eterna, de la sensación de que te deben algo. Las personas se comportarán de manera diferente, pero eso no te destruirá. Te volverás independiente. Tu fuerza interior comenzará a crecer porque dejarás de construir tu vida sobre expectativas. En lugar de quejarte de los demás, te controlarás a ti mismo. Y en esto reside la verdadera sabiduría de la filosofía estoica. Deja de esperar del mundo lo que el mundo no está obligado a darte. Parte 3. Deja de lado la necesidad de tener siempre la razón. Hay una trampa oculta en la que cae casi todo el mundo. El deseo de demostrar que tiene razón a toda costa. Creemos que si ganamos una discusión, nos respetarán. Si nuestros argumentos son más sólidos, reafirmamos nuestro valor. Pero, ¿merece la pena esa victoria efímera el esfuerzo, los nervios y las relaciones destruidas que dejamos atrás? El estoicismo da una respuesta sencilla: no. El deseo de tener siempre la razón agota el alma. Convierte la tranquilidad en tensión constante y hace que la persona dependa del reconocimiento ajeno. Fíjate en la esencia. Cuando discutes, tratando de imponer tu opinión a toda costa,
En realidad, estás entregando tu equilibrio interior al desgarro de la obstinación ajena. Es como si dijeras, mi paz vale menos que tus palabras. Pero la filosofía del estoicismo enseña lo contrario. Tu paz interior es lo más valioso que tienes, y ninguna victoria en una discusión debe costarte su destrucción. Una persona sabia es capaz de elegir el silencio si eso le permite conservar su fuerza interior. Piénsalo. ¿Qué es más importante para ti, tener razón o ser feliz? Porque tener razón rara vez trae alegría. Solo genera nuevos conflictos. Incluso si demuestras tu punto de vista, la otra persona no tiene por qué aceptarlo. Se sentirá ofendida, herida, buscará la manera de responder y al final la discusión no termina, sino que se intensifica. Pero si dejas de lado la necesidad de demostrar algo, ganas mucho más: libertad. Dejas de ser prisionero de la opinión ajena y ganas independencia. La filosofía de vida aquí es simple. Cada uno ve el mundo a través de sus propios ojos. Uno considera justo una cosa, otra completamente diferente. Discutir hasta el infinito es como exigir que la puesta de sol deje de ser roja y se vuelva verde, solo porque así te parece a ti. El mundo no cambiará por tus palabras. Las personas no cambiarán por tus pruebas, pero tú mismo puedes cambiar si eliges la paz en lugar de la lucha. Los estoicos decían que la victoria sobre uno mismo es más importante que la victoria sobre los demás. Esa es la fuerza interior. Mantener la mente alejada de batallas vacías, conservar la claridad y la dignidad donde otros se dejan llevar por los gritos y la obstinación. La verdadera sabiduría no consiste en tener siempre la razón, sino en saber dejar pasar una discusión cuando se convierte en una pérdida de tiempo sin sentido. Imagina la siguiente situación. Alguien discute contigo. Te demuestra lo contrario, dice cosas que tú consideras una tontería. Puedes entrar en la discusión, argumentar, discutir durante horas, o puedes sonreír, asentir y mantener el silencio interior. En el primer caso perderás energía, en el segundo la conservarás. ¿No es esa la mejor victoria? No has perdido, simplemente has elegido una posición más elevada, la posición de dueño de tu vida. Recuerda, cada vez que renuncias a luchar por tener razón, recuperas tus fuerzas. Te vuelves independiente de la opinión ajena. Aprendes a vivir según las leyes de la sabiduría del estoicismo, donde lo importante no es demostrar tu punto de vista, sino mantener la calma y la claridad mental. Y en esta elección reside la verdadera libertad. Parte 4. No permitas que las palabras de los demás determinen tu valor. Porque una sola palabra ajena puede arruinar nuestro estado de ánimo durante todo el día. ¿Por qué somos tan vulnerables ante la opinión de los demás? Alguien dijo que no somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente guapos, lo suficientemente exitosos, y empezamos a creerlo, como si los labios ajenos se hubieran convertido de repente en el espejo de nuestra alma. Pero, ¿es ese tu verdadero valor? Puede depender de un comentario casual pronunciado por alguien que aún no se ha comprendido a sí mismo. El estoicismo responde claramente: no. Tu valor no está en las palabras de los demás, ni en sus elogios, ni en sus críticas. Está en quién eres realmente. La filosofía del estoicismo enseña que si permites que las palabras de los demás determinen quién eres, te conviertes en prisionero de sus juicios. Hoy te han elogiado y estás feliz. Mañana te han condenado y estás deprimido. Así, tu alma se convierte en un barco que se balancea de un lado a otro con cada soplo de viento. Pero la sabiduría consiste en convertir tu vida en una roca que se mantiene firme a pesar del ruido de las olas. La gente dirá lo que quiera. Juzgarán, compararán, criticarán, pero tu paz interior no debe depender de sus juicios. Piensa, si alguien llama piedra al oro, ¿deja el oro de ser valioso? Su naturaleza sigue siendo la misma, aunque alguien no sea capaz de verla. Lo mismo ocurre contigo. Tu fuerza interior, tu sabiduría, tu valor no desaparecen porque alguien no los reconozca.
La opinión ajena no te hace menos. Solo refleja el nivel de comprensión de quien la expresa. Muchas personas dedican su vida a complacer las palabras de los demás para obtener reconocimiento. Son como actores en un escenario infinito, interpretando papeles que los espectadores critican de todos modos. Pero el estoicismo ofrece otro camino. Deja de depender de los aplausos. Vive según tus propias reglas. Sigue una filosofía de vida, no las voces aleatorias de la multitud. Porque la verdadera libertad llega cuando puedes decir, sé quién soy, y ninguna palabra cambiará ese conocimiento. Los filósofos estoicos enseñaban que los elogios ajenos no nos hacen mejores. Al igual que las críticas ajenas, no nos hacen peores. Seguimos siendo quienes somos, independientemente de las etiquetas que nos pongan los demás. La verdadera dignidad se manifiesta cuando no buscamos la confirmación de nuestro valor en el exterior. La obtenemos desde dentro, de vivir con honestidad, actuar correctamente, mantener la claridad y la tranquilidad. Recuerda, quien depende de las palabras de los demás nunca será libre. Hoy le han dicho que es bueno y se siente eufórico. Mañana le señalan un error y cae al abismo. Pero la persona que sigue el camino del estoicismo se eleva por encima de eso. Escucha, pero no permite que las palabras destruyan su mundo. Acepta las críticas, pero no las convierte en la medida de su valor. Agradece los elogios, pero no se convierte en esclavo de ellos. Solo así nace la verdadera fuerza, la fuerza que no se rompe por la opinión ajena. Cuando dejas de permitir que las palabras de los demás determinen tu vida, finalmente comienzas a vivir tu propia vida. Esta es la verdadera sabiduría del estoicismo. Independencia de las valoraciones, tranquilidad ante la crítica, libertad para ser uno mismo. Parte 5. Acepta la inevitabilidad de los errores, tanto los tuyos como los ajenos. ¿Por qué reaccionamos tan mal ante los errores de los demás? Porque en nuestro interior creemos que deberían saber cómo hacerlo bien, deberían actuar como yo considero correcto. Pero la verdad es que nadie está obligado a cumplir con tus expectativas. Las personas cometen errores. Siempre los cometerán. Y si esperas que sean perfectas, una y otra vez sentirás ira, decepción y ansiedad. La filosofía del estoicismo nos enseña a aceptar la naturaleza de las cosas. Si un niño se cae mientras aprende a caminar, no nos enfadamos con él. Entendemos que las caídas son parte de su aprendizaje. Pero, ¿por qué cuando un adulto comete un error en sus acciones, lo tomamos como una ofensa personal? ¿Acaso su error es culpa tuya? El estoicismo dice que no. Cada uno lleva su propia carga. Cada uno aprende de sus propios tropiezos. Y una persona sabia no gasta energías en juzgar, sino que mantiene la paz interior. Piensa también en ti mismo. ¿Acaso nunca has cometido un error? ¿No has dicho alguna vez palabras de las que luego te has arrepentido? ¿No has hecho alguna vez algo que te gustaría poder cambiar? Si miras honestamente dentro de ti, verás que los errores son parte de tu propia historia. Y si exiges la perfección a los demás, en realidad te niegas a reconocer tu propia imperfección humana. Pero la filosofía de la vida funciona de otra manera. La sabiduría llega a través de los errores. La fuerza de espíritu nace a través de las pruebas y la tranquilidad llega a través de la aceptación. Acepta que tanto tú como los demás tropezaréis. No es motivo para enfadarse. Es motivo para comprender. Cuando una persona comete un error, muestra su naturaleza humana. Puedes juzgarla y perder la paz interior, o puedes verla como una maestra, porque los errores ajenos nos enseñan tanto como los propios. La sabiduría estoica consiste en vivir como si los errores fueran inevitables, pero tu paz interior no dependiera de ellos. Puedes corregir los tuyos. Puedes ayudar a otros a corregir los suyos, pero no puedes esperar que no haya más errores. Y eso es precisamente lo que te libera. Porque quien acepta lo inevitable, deja de luchar contra molinos de viento
Imagina una vida en la que no reaccionas con ira ante los errores de los demás, en la que no te atormentas por tus propios errores, sino que aprendes de ellos, en la que en lugar de irritación eliges la comprensión, en lugar de condena la paciencia, en lugar de ira la sabiduría. ¿No es eso verdadera fortaleza de espíritu? ¿No es esa la libertad interior a la que nos llama el estoicismo? Recuerda, los errores no son enemigos, son parte del camino. Y si los aceptas como algo inevitable, dejarás de enfadarte, dejarás de preocuparte y encontrarás lo que todos buscan: la paz. Parte 6. Aléjate de las opiniones ajenas. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que tu estado de ánimo se ha visto afectado por las palabras de otra persona? Una mirada, un comentario, una pizca de ironía, y tu corazón ya está lleno de ansiedad o ira. Pero pregúntate con sinceridad, ¿por qué los pensamientos de los demás deben determinar tu vida? ¿Por qué su voz suena más fuerte que tu voz interior? Las personas ven el mundo a través de lentes distorsionadas, a través de sus miedos, complejos y prejuicios. Su opinión sobre ti es un espejo en el que se reflejan ellos mismos. Cuando alguien te critica, lo más probable es que esté hablando de sus propias debilidades, de lo que le quita la paz interior. El estoicismo enseña a no aceptar la opinión ajena como una sentencia, ya que no dice nada sobre tu verdadera esencia. La filosofía de la vida consiste en mantener un refugio tranquilo dentro de uno mismo. Imagina que tu mente es una fortaleza. Dentro de sus muros hay calma y luz, mientras que fuera bulle un ruidoso mercado de palabras y juicios ajenos. La gente gritará, discutirá, condenará, pero una persona sabia no sale corriendo a ese mercado para demostrar su valía. Se queda en su fortaleza, porque sabe que su paz es más valiosa que el ruido ajeno. No tienes que gustarle a todo el mundo. No tienes que cumplir con las expectativas de los demás. Lo único que realmente tienes que hacer es ser honesto contigo mismo, mantener la paz interior y la fortaleza de espíritu. Porque quien construye su vida basándose en la opinión de los demás siempre será un esclavo, esclavo de la aprobación, de los me gusta y de los elogios. Y quien se basa en su propio entendimiento se vuelve libre. La próxima vez que escuches palabras que puedan herirte, pregúntate, ¿definen mi valor o simplemente reflejan el mundo interior de quien las pronuncia? La respuesta siempre es obvia. Tu valor no está en la boca de los demás, sino en tu propio corazón. Ahí es donde se manifiesta la verdadera sabiduría del estoicismo. No luchar contra los juicios ajenos, sino alejarse de ellos como de un eco que no tiene poder sobre tu esencia. Y entonces comprenderás que la ira es innecesaria, la ansiedad es inútil y la paz siempre está en tus manos. Parte 7. Responde con silencio, no con ira. ¿Hay algún arma más poderosa en el mundo que el silencio? En una época en la que todo el mundo se apresura a demostrar que tiene razón, la última palabra parece una victoria. Pero en realidad, la última palabra suele ser una derrota, porque te arrastra a un círculo vicioso de conflictos. El estoicismo enseña que la sabiduría no consiste en responder a cada provocación, sino en no dejarse arrastrar a un juego cuyas reglas dicta otra persona. El silencio no es debilidad. El silencio es madurez. Dice más que cualquier palabra, me controlo. Elijo la paz, no la ira. Recuerda cuántas veces tu ira solo ha empeorado la situación. Cuántas veces las palabras dichas con irritación han destruido relaciones. Pero recuerda también otra cosa. ¿Ha habido alguna vez en la que te hayas arrepentido de haber guardado silencio? La filosofía de la vida consiste en ver que cada palabra dicha en un momento de ira es un ladrillo en el muro que te separa de los demás. Y el silencio es el aliento que disuelve ese muro. Cuando no respondes a las provocaciones, conservas tu energía y tu fuerza de espíritu. No permites que la debilidad ajena controle tu estado.
El estoicismo ofrece otro camino. Considera las palabras como el viento. Algunas pasan de largo, otras te rozan, pero ninguna es capaz de sacudir tu esencia si tú mismo no la dejas entrar. El silencio se convierte en un escudo que refleja la ira ajena. Muestra tu libertad interior, porque ¿qué puede ser más fuerte que una persona que no reacciona cuando se espera que explote? Intenta una vez elegir el silencio en lugar de responder. En lugar de discutir, mira con tranquilidad. En lugar de excusas, guarda un silencio seguro. Y verás cómo se derrumba el escenario habitual del conflicto. La otra persona espera tu reacción, pero no la obtiene. Sus palabras pierden fuerza porque no encuentran respuesta. Y tú mantienes la calma y la sabiduría. Recuerda, el silencio no es vacío, sino acción. Es una elección que crea espacio para la razón y no permite que las emociones te controlen. Quien responde con silencio nunca pierde. Sigue siendo dueño de sí mismo, y ahí es donde se manifiesta la verdadera filosofía del estoicismo. Parte 8. Practica la gratitud. ¿Por qué nos obsesionamos tan a menudo con lo que nos irrita o nos molesta? Porque la atención es energía. Tu fuerza se dirige hacia donde miras, y si tu mirada se fija en los defectos de los demás o en tus propias pérdidas, tu energía se gasta en ira, ansiedad y decepción. El estoicismo enseña, redirige tu atención y tu vida interior cambiará. La gratitud no es solo una palabra o un ritual, es una herramienta de fortaleza espiritual. Te permite cambiar tu atención de lo negativo a lo positivo. Neutraliza la irritación y devuelve el equilibrio interior. Piensa en cosas sencillas, en la respiración que te permite vivir, en el sol que te calienta, en la oportunidad de pasar un día más, en los amigos que te rodean. Cada momento de gratitud consciente fortalece tu resistencia ante las tormentas de la vida. La filosofía de la vida muestra que cualquier obstáculo puede replantearse. Un atasco en el tráfico se convierte en tiempo para reflexionar. Las críticas de un compañero se convierten en una oportunidad para evaluar tus puntos débiles y mejorar. Incluso los momentos molestos son una oportunidad para entrenar la paciencia. La gratitud permite ver una lección en cada desafío. Cuando practicas la gratitud, tu energía no se gasta en enfado o resentimiento. En cambio, se dirige a fortalecer la paz interior. Puedes dar gracias mentalmente todos los días, por la salud, por las oportunidades, por las personas que conoces. Y cuanto más lo hagas, menos poder tendrán sobre ti las palabras y acciones de los demás. Imagina que tu mente es un jardín. Si siembras en él lástima, ira y juicio, se llenará de malas hierbas. Si siembras gratitud, florecerá. Cada acto de gratitud consciente es como regar una flor. Te hace más tranquilo, más fuerte y más resistente a las tormentas del mundo exterior. El estoicismo nos recuerda que no son las cosas ni las personas, sino nuestra actitud hacia ellas lo que nos hace felices o nos causa sufrimiento. La gratitud fomenta una actitud de fortaleza, paz interior y sabiduría. Nos enseña a disfrutar de lo que tenemos, en lugar de atormentarnos por lo que no tenemos. Practica la gratitud a diario. Por la mañana, recuerda 3 cosas por las que estás agradecido. Por la noche, destaca 3 acontecimientos que hayan mejorado tu día. En momentos de irritación o enfado, pregúntate, ¿por qué puedo estar agradecido ahora mismo? Incluso la más mínima gratitud es capaz de convertir la ira en paz y la inquietud en claridad interior. La gratitud no hace que la vida sea perfecta, pero la hace más fácil para el alma. Fortalece el equilibrio interior y te convierte en dueño de tus emociones. Convierte un día normal en una lección de estoicismo, donde cada acontecimiento es una oportunidad para elegir la calma en lugar de la ira. Parte 9. Usa las críticas para crecer. ¿Cuántas veces te han dolido las palabras de otras personas? ¿Cuántas veces las críticas te han hecho sentir mal y te han hecho pensar en cosas malas?
El estoicismo dice que ninguna crítica tiene poder sobre ti si sabes verla como una lección y no como un ataque. La crítica es un espejo que refleja no solo tu trabajo o tu comportamiento, sino también oportunidades para crecer. Incluso si se expresa de forma brusca o injusta, a menudo esconde una lección. Una persona sabia no reacciona con ira, no se defiende, no se ofende. Mira dentro de sí misma y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? La filosofía de la vida nos enseña que cualquier influencia externa que nos provoque emociones negativas puede convertirse en una fuente de fuerza. La crítica, como la lluvia, puede parecer fría y desagradable al principio, pero riega las semillas del entendimiento y la superación personal. Revela los puntos débiles que requieren atención y abre el camino al desarrollo. Imagina que te han dicho algo desagradable sobre tu trabajo. En lugar de ofenderte, da un paso atrás. Analiza qué hay de constructivo en lo que se ha dicho y qué es un reflejo de la opinión y los prejuicios ajenos. Separa el grano de la paja de los matices emocionales. Así mantendrás la paz interior y la crítica se convertirá en una herramienta de aprendizaje, en lugar de una fuente de irritación. El estoicismo enseña que no importa lo que digan los demás, lo importante es cómo lo utilizas. Puedes permitir que la crítica destruya tu mundo interior o puedes convertirla en un catalizador de crecimiento. Cada comentario es una oportunidad para ser más fuerte, más sabio y más tranquilo. Si aceptas la crítica como una lección, la ira y el resentimiento pierden su poder. Ya no reaccionas con irritación automática. Ves una oportunidad. Con cada experiencia de este tipo, tu fuerza de espíritu se fortalece, tu confianza crece y tu equilibrio interior se vuelve inquebrantable. Imagen filosófica. Imagínate como un herrero y la crítica como un martillo. Puede golpear con fuerza, pero si sostienes el metal correctamente, cada golpe forma la armadura de tu personalidad en lugar de destruirla. Lo mismo ocurre con la crítica. Forma tu fortaleza en lugar de quebrantarte si eliges el camino sabio. Practica esto a diario. Toma la crítica con calma, analízala y busca la lección. Entonces, las palabras de los demás dejarán de controlar tu estado de ánimo y cada desafío se convertirá en un paso hacia la paz interior. Porque la verdadera filosofía del estoicismo no es evitar el mundo exterior, sino la capacidad de permanecer imperturbable en sus tormentas y utilizarlas para tu propio crecimiento. Parte 10. Domina el arte de dejar ir. ¿Cuántas veces has guardado rencor, ira o deseos de venganza en tu corazón? ¿Cuántas veces te parece que, al guardar ese dolor dentro, estás protegiendo a ti mismo o a los demás, pero en realidad estás cargando con un pesado fardo? El estoicismo enseña que la verdadera fuerza no consiste en aferrarse al pasado, sino en saber dejarlo ir. El rencor y la ira son como carbones ardientes en tus manos. Te agitas con la esperanza de quemar a quien te ha ofendido, pero al final solo te quemas a ti mismo. La energía gastada en el rencor y las preocupaciones desaparece, dejando solo vacío y cansancio. La verdadera maestría consiste en liberar las manos, soltar las brasas y permitir que el alma se sienta ligera. La filosofía de la vida nos enseña que no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué llevamos con nosotros al presente. Dejar ir no es olvidar ni aceptar la injusticia. Es un acto de liberación interior que nos permite vivir aquí y ahora sin la pesada carga de los agravios del pasado. Imagina que tu alma es un río. El resentimiento reprimido es una piedra que ralentiza el flujo. Cada vez que retienes el rencor, el río se estanca, el agua se enturbia y la vida pierde su fluidez. Pero en cuanto dejas ir el resentimiento, el flujo vuelve a correr con facilidad y libertad, llevando energía y alegría en lugar de pesadez e irritación.
El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos elegir nuestra actitud hacia ellas. Cuando dejas ir el rencor, dejas de ser esclavo del pasado. Dejas de permitir que los errores ajenos controlen tu estado de ánimo. Recuperas la paz interior y conservas la fortaleza de espíritu. La filosofía práctica del perdón es sencilla. Primero, reconoce tus emociones, no las reprimas. Luego, date cuenta de que guardarlas es perjudicial. Por último, toma la decisión consciente de perdonar. Es como soltar un globo. Cuanto más tiempo lo sujetas, más dolor te causa. Cuando lo sueltas, sientes libertad. Cada acto de dejar ir fortalece tu estabilidad, sabiduría y armonía interior. Libera espacio para la alegría, la creación y la presencia consciente en la vida. Es aquí donde se manifiesta la verdadera filosofía del estoicismo. No permitir que las circunstancias externas, las palabras o las acciones de los demás destruyan tu mundo interior. Al soltar, no pierdes fuerza, sino que la ganas. Dejas de ser prisionero del pasado y empiezas a vivir plenamente el aquí y ahora. La sabiduría de los estoicos reside en que la libertad comienza en tu interior. Cuando te das cuenta de que el rencor y la ira son una elección y decides soltarlos. Así pues, el arte de vivir consiste en dejar ir lo que no te pertenece, mantener la paz interior, proteger tu estado de ánimo y concentrarte en lo que realmente importa. Solo así podrás dejar de enfadarte, dejar de preocuparte por los demás y vivir con verdadera fuerza de espíritu, tranquilidad y sabiduría. Conclusión. Estos 10 principios no son simples consejos, sino verdaderas herramientas para la libertad interior. Al darte cuenta de que tus reacciones son tu elección, al dejar de esperar justicia de los demás, al soltar la necesidad de tener siempre la razón, al proteger tu valor de las palabras y opiniones ajenas, al responder con silencio en lugar de ira, al practicar la gratitud, al convertir la crítica en crecimiento y al dominar el arte de soltar, dejas de ser rehén del mundo exterior. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza del espíritu se manifiesta en cómo nos controlamos a nosotros mismos, y no en los intentos de controlar a los demás. Cuando eliges la paz interior en lugar del caos, la calma en lugar de la irritación, la paz en lugar del conflicto, creas un espacio para la claridad, la sabiduría y la armonía. La maestría emocional no llega de forma instantánea, es una práctica que vale la pena repetir cada día. Cada momento en el que eliges la calma por encima de la ira, la aceptación por encima del juicio, la gratitud por encima del rencor, fortalece tu fuerza interior. Poco a poco, esto se convierte en un estilo de vida en el que ninguna palabra, acción u opinión de los demás puede perturbar tu estabilidad. La vida está llena de acontecimientos que no podemos controlar, pero podemos controlarnos a nosotros mismos. La libertad emocional comienza con la comprensión de esta verdad y la elección constante de la paz y la armonía. Al repetir estas prácticas a diario, conviertes la filosofía del estoicismo en una fuerza viva que te permite vivir con claridad, confianza y una profunda alegría interior. En última instancia, la paz interior no es una recompensa por la paciencia o la sabiduría, sino el resultado de elegir conscientemente cada día la libertad de tu alma. Aprendes a no enfadarte, a no preocuparte por las acciones y palabras de los demás y a crear una vida llena de fuerza de espíritu, sabiduría y calma. Es un camino que nunca termina, pero cada paso que das te hace más fuerte y feliz.